Bueno, entonces buenas noches de nuevo. Estamos hablando sobre el diagnóstico de autismo. El diagnóstico de autismo no es un diagnóstico que se haga de manera sencilla y decíamos que tiene mucho que ver con el modelo de salud que tenemos, que no es un modelo de salud tan complejo como en otros países. A veces uno como médico siente que la gente es injusta con el modelo de salud porque conoce uno también los modelos de salud que existen en otros países, incluso países industrializados en Europa, Estados Unidos, donde los servicios de salud son muy complejos, muy costosos y de difícil acceso. En Colombia tenemos dificultades, el sistema no es perfecto, pero por lo menos permite a la gente acceder a muchas cosas, entre ellas a lo que podemos tener como, solicitar como básico dentro de este modelo de intervención en trastorno del espectro autista y en general de neurodivergencia. Sin embargo, el problema radica un poco en la experticia que puedan llegar a tener algunos profesionales, pero también en la complejidad del diagnóstico en sí, porque no es fácil para una familia recibir el diagnóstico. Entonces, algunos profesionales se abstienen un poco a veces se abstienen de dar una noticia tan complicada, um, que definitivamente va a cambiar el transcurso de la vida de la familia. Y no es que los padres no sospechen, lo que pasa es que siempre iniciamos, como en todo, ver una fase de negación que hace también que el diagnóstico pueda ser un poco complicado. A veces los médicos tienen claro el diagnóstico, pero tratando también de proteger un poco la emocionalidad de la familia o la situación familiar, a veces intentan dilatar un poco el diagnóstico con el objetivo de que la familia se vaya estabilizando emocionalmente y no los tome por sorpresa. Pero fuera de todos esos elementos sociales y familiares que hemos venido, que les estoy comentando, pues quiero decirles que hoy en día podemos tener sospecha diagnóstica de un paciente con autismo de alrededor de los 6 meses de edad. Ya uno puede tener sospecha diagnóstica. Cuando ustedes estén trabajando con sus pacientes, aquí hay algunos de ustedes son médicos, otros son psicólogos, neuropsicólogos, otros son profesores, otros son padres. Pero para los profesionales que intervienen en el tema de salud, siempre comiencen con una historia clínica muy detallada, muy completa. Siempre pregunten, por ejemplo, la edad de los padres en el momento en que el niño nació. Esto es importante, porque la edad de los padres es un factor un factor que se ha venido asociando a la aparición de la condición. Edades avanzadas de los padres, en los extremos de la vida. Padres excesivamente jóvenes o padres con edad avanzada. Y para autismo, edad avanzada, los márgenes son cortos realmente. Estamos hablando de madres de 35, 37 años, ya están en una edad avanzada con riesgo para que se presente el, el diagnóstico en sus niños. O sea, con las madres comienza muy temprano, con los padres el margen es un poco más amplio, pero padres por encima de los 55 años, 60 años, tienen un alto riesgo también. A veces tenemos parejas en donde la madre es mucho más joven que el papá y digamos que esos dos extremos a la vez hacen que se incremente un poco el riesgo. Yo no estoy diciendo aquí que necesariamente padres con edades en límite necesariamente van a tener bebés con trastorno de espectro autista. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que existe una asociación estadística importante que permite inferir que los extremos de la vida tienen que ver con la aparición de la condición. Madres, por ejemplo, de 15 años, 14 años, hasta los 18 años, 19 años, pudieran tener algún nivel de riesgo, pero por supuesto madres muy jóvenes, sobre los 14 años, 15 años, tienen mayor nivel de riesgo.
Entonces, una de las preguntas que hacemos siempre es esa, si hay, ¿cuál es la edad de los padres en el momento en que nació el bebé? Pueden enseguida ustedes comenzar a cuestionar la asociación genética, si hay por línea paterna o por línea materna alguna otra condición similar de neurodivergencia. Si, por ejemplo, vamos a poner que en la línea del papá un sobrino de él apareció con la condición, o el hijo de un sobrino de él apareció con la condición. Es decir, hay que tratar de establecer alguna condición genética por asociación. No estamos hablando aquí todavía de estudios de laboratorio, que sí los hay, pero comenzando a confeccionar la investigación, sí es importante, línea paterna, línea materna, abuelos, tíos, primos, a hacer una investigación un poco más profunda acerca de si existe alguna asociación, alguna condición que haya sido similar dentro del cuadro familiar. El momento del nacimiento también es importante y el evento de la gestación. Actualmente estamos preguntando, por ejemplo, si la madre consumió ácido valproico durante el embarazo. Por supuesto que hay muchísimo riesgo si hay consumo de alcohol, si hay consumo de cualquier tipo de drogas, si hay consumo de cigarrillo, pero eventualmente, digamos que ni siquiera deberíamos considerar que eso sucede, pero sabemos que en la práctica ocurre. Em, de todas maneras, preguntamos por el uso de ácido valproico. No de ácido fólico, no confundirlo. Estamos hablando de ácido valproico, que es un medicamento que se utiliza para eventos convulsivos. Hay una asociación también estadística entre el uso de valproato, que es el ácido valproico, y la aparición de conductas autistas. También preguntamos si existió durante la gestación consumo habitual de acetaminofén. Existe una asociación actualmente, está en estudio, no está completamente definido el cuadro, pero existe en este momento una sospecha de asociación entre el uso continuo, no una dosis, no un par de dosis ocasionales, no, entre el uso continuo de acetaminofén durante el embarazo y la aparición de conductas autistas. Digamos que a nivel de medicamentos, estos dos nos llaman mucho la atención. Ahora sí nos vamos con el tema del nacimiento, preguntar si el bebé en el momento en que nació tenía respiró bien, si lloró, si tuvo llanto, si el llanto fue fuerte o no, si lo escucharon llorar, si requirió soporte ventilatorio, si le hicieron reanimación, si requirió aspiración, si requirió servicio de UCI. Es decir, cómo fue ese momento en que nació, si el paciente quedó hospitalizado, qué tipo de alimentación le dieron desde el nacimiento. Es una certeza que el uso de leche no materna en bebés recién nacidos, o en general en bebés con edades hasta de 6 meses, tenga el uso de leches no maternas, tenga una asociación directa con problemas digestivos. De momento, por favor. Lo único que protege el epitelio intestinal del bebé hasta los 6 meses, más o menos que se ha desarrollado un sistema digestivo relativamente maduro, es la leche materna. El uso de cualquier sustituto de leche, no importa de qué marca, ni cuánto haya costado, ni cuál sea la supuesta calidad que tenga, la mejor leche que ustedes puedan conseguir, ninguna va a reemplazar la leche materna y absolutamente todas van a causar problemas digestivos. Se pierde la flora bacteriana inicial y se producen problemas digestivos que no se recuperan en el resto de la vida. Una vez se ha dado leche no materna, el daño es permanente.
le acompañara durante el resto de la vida. Problemas como estreñimiento, diarreas frecuentes, deposiciones con eh, ciertas dificultades horarias. Bueno, entonces la recomendación definitivamente es leche materna exclusiva. Y comenzamos a investigar si el niño durante los primeros 6 meses de vida tuvo eventos como que perdiera el contacto visual con los padres. Hay que hacer mucha precisión en este momento porque los papás tienden a pensar que lo que está ocurriendo con el niño, con el bebé, no es más relevante que lo que ocurrió en aquella época. Porque usted le pregunta al papá si el niño perdió el contacto con la mirada a los 6 meses, alrededor de los 6 meses de edad o antes. Y los papás tienden a decir que actualmente, la respuesta es, actualmente no lo hace. Es decir, intentando demostrar que se superó la condición. Pero no nos interesa eso, nos interesa saber si existió, en qué momento existió esa pérdida del contacto visual. Es relevante saber si el niño ya tenía pérdida del contacto visual antes de los 6 meses, si tenía pérdida de la sonrisa social, si tenía mm, demasiada quietud, si no le interesaba tener contacto con otras personas, si no sonreía. No es normal que un niño antes de los 6 meses de edad no sonría con la mamá, con el papá o con los juegos que le hacen. Él participa activamente en los juegos a los que lo invitan, de manera que no es considerado dentro del rango de la normalidad que esto no ocurra. Entonces, algunos niños ya desde edad muy temprana, desde meses, muy temprano en su vida, alcanzan a evidenciar algún tipo de diferencia con respecto al promedio de los demás niños que sí tienen este tipo de comportamientos. Hay que preguntar, por ejemplo, si el niño desarrolló habilidades y las perdió en algún momento. Regularmente los padres de niños con autismo que hacen regresiones van a terminar encontrando con que esas regresiones se producen alrededor de los 18 a los 20, 24 meses aproximadamente. Un niño que ya venía adquiriendo ciertas habilidades comunicativas, hablaba, tenía algunas palabras, había ganado algunas palabras, y de pronto resulta que dejó de hablar. A veces es un poco más abrupto, en otros casos es un poco más progresivo. El niño pierde las palabras y además pierde otras habilidades. Si comía solo, ya no come solo. Si iba al baño, ya no va al baño. Necesita ayuda para cambiarse, para vestirse. Es decir, pierde una cantidad de habilidades que ya había ganado durante un momento. Y esto es importante saber si ocurrió regresión o no. Porque puede ser como insiste, el niño haya presentado síntomas desde sus primeros meses de vida y que jamás haya desarrollado el lenguaje, o que haya ganado algunas habilidades y haya hecho una regresión posterior. Es diferente, el cuadro es diferente, la intervención es diferente, el tratamiento es diferente, dado que los procesos regresivos tienden a ser un poco más agresivos. Si el niño estaba hablando algunas palabras y después resulta que no habla sino señala, o incluso todavía más complejo si no señala, sino que lleva de la mano sin intención de señalar. Esto es importante porque tiene relación directa con lo que llamamos neuronas espejo y con teoría de la mente, cómo el niño interpreta lo que el otro está pensando. Señalar, aunque no esté utilizando palabras, indica que hay intención comunicativa de comprendo que el otro está entendiendo lo que le digo. Pero si no es así, sino únicamente lleva de la mano, es un cuadro un poco más complejo porque iba a requerir mayor intervención y modelos de intervención un poco diferentes. Porque lo que tenemos es un niño con alta afectación de teoría de la mente que no logra interpretar el pensamiento del otro, como ponerse en los zapatos del otro. Más adelante hablaremos un poco más de este tema. Más adelante, otro día, que volvamos a hablar de teoría de la mente.
Tenemos que identificar la edad en la que el niño gateó, si el niño caminó, a qué edad, si caminó en lo que llamamos en medicina marcha equina. La marcha equina significa que, o más bien se expresa como que el niño caminó en punticas, caminó en las puntas de los pies, si hubo marcha equina o no. Nuevamente los padres intentan salirse de la pregunta. El niño camina en punticas y te responden, me costó trabajo, pero ya no lo hace, o hace 2 años no lo hace. O sea, no nos interesa lo que esté haciendo ahora. Cuando estás construyendo la historia clínica, tú tienes que, lo que nos interesa es saber qué pasó en ese momento, porque eso tiene una interpretación diagnóstica diferente a si lo hizo en su momento, si no lo hizo, independientemente si lo hace o no lo hace ahora. Que el niño haya caminado en punticas de pies tiene una interpretación diferente. Si el niño, por ejemplo, ha estado escolarizado, es importante preguntar qué dicen los profesores. Los profesores son la primera línea de sospecha diagnóstica. ¿Qué dicen los profesores? ¿Qué le dijeron los profesores? Que era muy quieto, que no hablaba con nadie, que se aislaba, que se mete debajo de la mesa, que se esconde debajo de las sillas, que se pone en un rincón a leer un libro, que no quiere jugar con nadie, que tiene dificultades para hablar, que no habla, que tiene un lenguaje muy limitado, que no come solo, que hay que darle la comida en la boca. Es decir, hay una cantidad de situaciones que los padres, la información de los profesores es fundamental, que ellos permanecen con el niño mucho tiempo y además son objetivos. Una objetividad que se pierde en los padres. Los padres pierden esa objetividad con el paso del tiempo porque intentan y no lo hacen voluntariamente, lo hacen involuntariamente, pero terminan enmascarando el cuadro. Dime, Luz Estela. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. Yo en mi aula tengo un niño, ¿sí? Que probablemente tenga algo del espectro, Neurodivergencia. Ujú. sí, pero a él, bueno, en psicoterapia ya le detectaron que tiene mutismo selectivo. ¿Esto tendría que ver con el espectro autista? Sí, las alteraciones del lenguaje son uno de los pilares del diagnóstico, pero el solo hecho de que exista una alteración del lenguaje no significa que es autismo. De hecho, hay niños que hacen mutismo y hay un mutismo selectivo, significa que no hablo o en ciertos escenarios o con ciertas personas o sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas. Y hay otros mutismos que son mucho más profundos, otros mutismos que pueden ser eh, totales, en donde no hay ningún tipo de lenguaje verbal. Fíjate que lo que ocurre con el mutismo es que tenemos que identificar si hay o no hay intención comunicativa. ¿Me interesa comunicarme o no? Y te devuelvo la pregunta, Luz Estela, ¿al niño le interesa comunicarse o no le interesa? Sí, pero no con todos sus pares. ¿Qué edad tiene el niño? 7 años. Está en grado segundo, me imagino. Sí, señor. Em, ¿Habla contigo? Sí, conmigo sí. Pero la ¿Frases mamá está completas? muy... Señor, ¿Frases completas? sí, ¿Utilizando en verbos? ocasiones. A veces, es que, o sea, él a veces tiene un lenguaje muy fluido, otras veces solo hace gestos con la cabeza, mueve la cabeza para decir sí o no. Entonces me toca como estarle diciendo, háblame, háblame. Cuando tú Pero dices, a veces habla muy fluido, por ejemplo, ¿cuáles frases diría? tengo que ir al baño, es urgente. Así completo, Señor, la frase así completa con esa estructura gramatical que acabas de utilizar. sí, así. Ok, entonces aquí estamos hablando realmente, ni siquiera de un mutismo, pero hay mutismo, hay una dificultad en la intención comunicativa, una deficiencia en la intención comunicativa. Entonces, eh, hay niños que no van a hablar porque no les interesa, pero ¿tú has visto en el niño que tenga alguna otra condición que lo lleve a la neurodivergencia? ¿O solamente estás hablando del lenguaje?
No, él ya, es que él está en el colegio desde el grado transición y él Sí. presenta a veces movimientos repetitivos con las manos, con los ojos, casi no se levanta de la silla. Entonces todo esto pues convocó a que se le dijera a la mamá que necesitábamos que lo llevara a un lugar donde nos Cuando tú dices pudieran decir movimiento si cuando dices movimiento de las manos, ¿por qué hace aleteo? sí, y también choca mucho los dedos, como si estuviera jugando con los dedos y pierde el foco de la mirada, sí, se desconcentra ¿Juega con los demás niños? esporádicamente. ¿Los busca para jugar o porque lo busca? No, ahí lo buscan. Él toma la iniciativa de buscar a otros niños para jugar. No, Come solo, sí, se tapa los oídos con ruidos fuertes, no. permanece en la silla sentado mucho tiempo y cumple la tarea, la actividad que le dejas o solo permanece sentado. Permanece sentado y no completa las actividades. Bueno, la verdad es que tiene varias señales de alerta. ¿Hablaste con la mamá? Sí, y pues están en el tema de, pues de psicoterapia, y fue allí donde le dijeron que tenía mutismo, y está en proceso de pruebas con neuropsicólogo. Bueno, ok. La verdad sí tiene varios cuadros ahí importantes. Hay un tema dentro del autismo y es que uno de los factores afectados, una de las columnas afectadas es precisamente la comunicación. Entonces, en este caso estamos hablando probablemente de alteración en la intención comunicativa. Intención comunicativa es que quiero hablar, porque tengo la capacidad, puedo hablar. Además, te pregunto otra cosa, cuando tú le tienes una conversación con él, las respuestas son lógicas. Sí, pero generalmente son monosílabos. Sí, no. Digamos que cuando yo le pregunto cosas, solo me contesta eso. Pero cuando él tiene alguna necesidad, como por ejemplo ir al baño o ir a recoger algo, no sé, ir al restaurante del colegio, él lo dice, lo expresa. Pero es algo como ya que hace parte de su dinámica, más no que Sí. me dé como información nueva, no. Bueno, y el tono de la voz, ¿te parece que es normal, neutral? ¿O hay algunos niños que desarrollan una entonación del lenguaje parecido como una caricatura de la televisión, como parece que estuviera hablando con un personaje de la televisión? ¿Te pasa eso o no? Sí, sí, él tiene esa característica. Bueno, entonces ahí tienes unas alertas bastante importantes, no solamente con el tema de la comunicación, sino el tema de la entonación es muy característico del autismo. No necesariamente es un marcador diagnóstico gold estándar, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el tema del aislamiento social, ya lo he mencionado, el lenguaje, el problema de la comunicación grupal, el uso de monosílabos, o sea, hay unas alertas importantes si el niño necesita evaluación urgente. Si el TDG mutismo selectivo es diferente a, al mutismo total, porque el mutismo total es que uno habla nada, el mutismo selectivo es que habla con algunas personas solo sobre algunos temas específicos. No parece que fuera tan complejo ese caso del mutismo selectivo, porque tú me dijiste que utilizaba algunas frases completas, incluso utilizando buena estructura gramatical y verbos. Los niños con autismo casi no utilizan verbos, se les dificulta un poco. Utilizar un verbo es un proceso muy complejo, un proceso mental muy complejo. Sí, pero siento que la mamá pues está como negativa a darse cuenta de que el niño tiene una dificultad y siento que nos oculta información. Sin embargo, desde el colegio pues la estamos como presionando para que, pero los papás generalmente tienden a decir, bueno, si este colegio no le sirve a mi hijo, entonces yo me lo llevo. Pero siento que hay ahí algo que la mamá no lo acepta y por lo tanto no ayuda. Cuéntame una cosa, por qué tú piensas que te oculta información?
Porque ella me dice que ya ha tenido varias veces cita con psicología. Dice que Sí, se ha demorado mucho para las citas, pero ya vamos en un proceso ya de un año y no me da los soportes. ok. Sí, no es probable es que tenga ya algún diagnóstico previo. Ahora, otra cosa que tengo que tener en cuenta es que para los papás es muy difícil. Eh, Tal vez si ellos piensan que si hay un diagnóstico, entonces van a tratar al niño diferente, no lo van a recibir en el colegio, lo van a tratar de forma diferencial y termina siendo, digamos, complejo, traumático para los padres. Eh, Además, hay una fase, como les decía hace un rato, está la fase de negación en el diagnóstico, es bien complejo porque, mira, yo una vez tuve una paciente, una amiga psicóloga, ella me contaba cuando terminó ya aceptando el diagnóstico de su hijo. Me dijo, mira, yo sentí que hice un duelo como si se hubiera muerto mi hijo y ahora tuviera otro. Es un proceso muy complejo realmente. Es difícil para los padres, hay que saberlos orientar, ayudarlos. Están pasando por una situación muy compleja de sus vidas. Les está cambiando la dinámica de la familia. El hijo que quería del que tenían tantos sueños, de pronto ahora están bajando los estándares, los límites que tenían para ellos, y también su propia existencia se ve comprometida, su plan de vida. Es difícil realmente para un padre y actúan, esto que tú mencionas es un mecanismo de defensa también que utilizan los padres para poder compensar la situación, es completamente entendible. Así es, el miedo al rechazo, el aislamiento de los colegios. Cindy nos deja una pregunta que dice: ¿qué conexión debe hacer el cerebro para lograr el proceso de la comunicación oral? La comunicación oral es excesivamente difícil, Cindy, es muy difícil. Tener una idea en mente, una figura en la mente, esa figura convertirla en sonidos que tengan una secuencia lógica y que podamos interpretar como palabras, podamos darle esa información a la otra persona y la otra persona los toma el sonido, lo decodifica en su mente, interpreta el mensaje. Realmente la comunicación verbal es muy compleja. Para lograr la comunicación, el cerebro debe conectar principalmente el área de Wernicke. Yo se los dejé como tarea la semana pasada, analizar las áreas, aprender por lo menos las áreas básicas. Ustedes encontraron una que se llama área de Wernicke, que es el área de la comprensión, está en el lóbulo temporal. Debe conectar el área de Wernicke con el área de Broca. El área de Broca es el área de la producción del habla, que está en el lóbulo frontal. Entonces, es enviar una información desde el lóbulo frontal hasta desde el lóbulo de la comprensión, que es el lóbulo temporal, hasta el área de la información, que es el lóbulo frontal, a través de una estructura que se llama la sustancia blanca, específicamente un área que es el fascículo arqueado o el fascículo arcuato. Es una red esencial que está ubicada principalmente en el hemisferio izquierdo, y que permite procesar, estructurar, articular el lenguaje, coordinando una actividad eléctrica y química de neuronas. Es decir, fisiológicamente también es un poco complicado. Ese fascículo que les menciono, que es una vía de comunicación, ahora les voy a mostrar algunas imágenes, no de eso, pero para que más o menos miremos acerca de los tractos de información. El fascículo arqueado conecta el área de Wernicke y de Broca y es fundamental para la producción y para la comprensión del lenguaje, porque es que yo puedo producir sonidos que sean incomprensibles, entonces realmente no estoy teniendo comunicación. Hay una zona en el centro del cerebro que se llama el cuerpo calloso, que también la vieron en la imagen. El cuerpo calloso lo que hace es conectar los dos hemisferios cerebrales, permitiendo la integración de la información. Y además de eso, tenemos estas redes, que es el sistema visual motor, que se conecta para interpretar los gestos y el lenguaje no verbal. Ya que aquí Diana me está diciendo que si puede funcionar la lengua de señas o refuerza su limitación. No, mira, Diana, y para todos hay que generar un modelo de comunicación. Si en este momento no me está funcionando el lenguaje verbal, yo tengo que utilizar el lenguaje como sea. Si utilizo el lenguaje de señas y me funciona, entonces establezco comunicación. Si utilizo un lenguaje con figuras, con, con diagramas, con lo que sea, o sea, yo debo intentar lograr comunicarme inicialmente, es decir, abrir una puerta de comunicación y luego entonces voy tratando de llevar a mi paciente al punto donde yo deseo, pero necesito un punto de comunicación.
Si ustedes y yo no tenemos esta línea de comunicación que es el Zoom, nos estamos comunicando por Zoom, pero yo no tengo el medio, pues no vamos a poder comunicarnos. Tú tienes intención de comunicarte, yo también, pero no tenemos el medio. Ya hay que generar el medio, que en este caso es el Internet y es el recurso que estamos teniendo. Entonces la comunicación es un proceso funcional. La información se transmite a través de sinapsis, donde los neurotransmisores pasan entre neuronas formando redes que procesan el lenguaje y las acciones. Y hay una sincronización en la comunicación interpersonal. El cerebro termina experimentando una sincronización que se llama así de fase intercerebral, donde el cerebro del receptor se ajusta al cerebro del emisor. Y sí necesitamos realmente generar un modelo de comunicación. No es que lo estemos limitando, necesitamos partir de algo. Cuando ya tengas esa comunicación, ya sea lenguaje de señas, pictogramas, lenguaje aumentado, lo que tú logres para poder comunicarte, desde ahí partes. Y de pronto, probablemente desde ahí lo lleves hasta la comunicación verbal. Es probable que algunos niños nunca desarrollen comunicación verbal, sobre todo niños que han sido tratados en edades más maduras. Estamos hablando de niños de 10, 12, 13 años, es muy difícil lograr la comunicación en ese momento. No es imposible, pero realmente es un verdadero desafío. Así que el momento más adecuado es eh, lo más pronto posible. Es decir, un diagnóstico temprano, ese es el problema que decíamos, ¿no? Que no hacemos diagnósticos tempranos por el mismo modelo, pero si yo logro un diagnóstico temprano, si yo a los 3 años tengo diagnóstico y logro mejorar la interacción con el niño y logro ya establecer que tiene una dificultad comunicativa o lo que sea, pues comienzo a trabajar desde allí. No tengo por qué esperar a los 5 6 7 años cuando ya la situación es un poco más compleja, ¿no? Cindy, dime. Hola Doc, buenas noches y buenas noches para todos. Doc, yo te hago esta pregunta porque en mi aula yo tengo a un estudiante, él está diagnosticado con TEA nivel 2. Sin embargo, cuando él llegó a la institución, la primera impresión era un TEA nivel 3. Em, Voy a decir el nombre del niño, Samu. Samu, yo hasta este año lo tengo en mi aula, lo conocemos desde el año pasado, pero yo lo tengo este año en mi aula y digamos que en primera me generó muchísimo miedo, o sea, a enfrentarme. Yo soy magíster en educación inclusiva, pero yo puedo hablar de toda la teoría, pero la práctica cero. Entonces, cuando llega Samo y empiezo a ver que él tiene como ciertos sonidos que puede emitir, em, me preguntaba si él podía adquirir el lenguaje oral. Me parecía súper importante saberlo. Y ahora con todo lo que tú me dices de prácticamente la anatomía del cerebro, pues yo pregunté a su terapeuta y ella me decía como si lo logra hacer, si lo logra hacer. Sin embargo, cuando tú me dices todo eso, yo digo, por ejemplo, Samuel no tiene una mirada sostenida. Samuel, digamos que hay un proceso lector, hay un proceso escritor, pero digamos que yo no, o sea, siento que lo que tú decías, como que no va a lograr esa neuroconexión, por eso yo te hacía la pregunta. Nosotros hablábamos de, bueno, el lenguaje de señas, pero Samuel no tiene una mirada sostenida. Estamos intentando este año con pictogramas, pero al no tener esa mirada fija en ciertas situaciones, Samuel todo el tiempo está disperso, todo el tiempo él como que aprende más desde la escucha. Se nos ha dificultado un poco el tema de cómo llevar a cabo una intervención pedagógica con él, ¿sí me entiendes? Nosotras pues no le pedimos los libros, nosotros le adaptamos ciertas guías, digamos, de acuerdo a sus habilidades que hemos identificado, pero escucho todo esto y yo digo, pero ¿será que estoy haciendo un buen trabajo? Porque la mirada de él no es fija, es perdida, él todo el tiempo está con el chasquido de los dedos para lograr regularse. Yo sé que es una manera para que él intenta regularse, pero, pero bueno, esa era mi intervención, pero si no me alargo. Cuando tú le das una instrucción, la sigue. Pero sí la sigue, Samu sigue la instrucción, sin embargo, Ejemplo, eh, él te mide mucho.
Él mide la manera en cómo tú le dices. O sea, Samuel es muy inteligente. Yo digo, wow, Samuel. Pero Samuel saca la cartuchera y entonces lo mira a uno y como que tantea tanto tiempo. Samuel saca la cartuchera. Como a la tercera vez es que él hace la instrucción, o sea, lo que se le Y a instruye. la tercera vez utilizando el mismo tono, tienes que subir la entonación y la No firmeza. el mismo tono, porque yo no soy una profe regañona, no puedo ser esa profe No, no, regañona. estamos hablando de regañar. A veces hay que subir el tono y hablarle con firmeza y el niño responde un poco mejor. A veces se acostumbran a eso. Ok, No, no necesitas de eso. ok, ok. O sea, no haces uso de eso. Tú le hablas las 3 veces con la misma entonación. Sí, señor. Aquí es que es diferente. Fíjate que hay una situación de si tú necesitas aumentar el tono y cambiar la expresión de tu rostro y hablar con más firmeza, tú dices, el niño me está retando o me está midiendo. Mm, regularmente responden mejor a este tipo de formas de comunicación más directa, más que se note la firmeza del comunicador, porque ellos como cualquier otro niño van a retar al profesor o retar a los padres, que a veces lo toman como juego, a veces para ellos es divertido, a veces simplemente no van a querer seguir la instrucción si no le hablas con cierto tono de autoridad. No necesariamente es que el profesor sea regañón, es que es una instrucción que debe ser dada clara y con firmeza para que entienda que es una orden, porque si no se utiliza el tono adecuado, no está entendiendo que es una orden, sino está pensando que es una recomendación, que es un consejo. Entonces ya depende del lenguaje del niño, pero tú me estás hablando de un niño que requiere grado 2 de ayuda, es un niño que tiene cierta profundidad, es importante, es un niño que no está teniendo una comunicación verbal en doble vía, pero te preguntaba eso porque si ustedes me dicen que el niño recibe instrucciones, significa que está comprendiendo, y además tú acabas de decir que tiene un buen nivel de inteligencia, significa que él está entendiendo su entorno probablemente, está recibiendo información, pero no logra devolver esa información, ya sea porque no quiere o porque no puede. Entonces, acá nos toca mirar si al niño ya le hicieron potenciales evocados auditivos, lo más probable es que sí le hayan hecho y hayan salido negativos, es decir, que no tenga alteración. Pero además, fíjense ustedes que se ordenan los potenciales evocados dentro del plan diagnóstico porque nos interesa saber primero si tenemos algunos padres al comienzo dicen, bueno, es que yo pensaba que mi hijo no escuchaba, que era sordo, porque precisamente se le habla y no responde, no gira la mirada, no mira hacia su interlocutor, entonces no parece que no estuviera recibiendo la información. Y esa duda de algunos padres de no sé si me está escuchando. Eso hay que resolverlo con un estudio que se llama potenciales evocados auditivos. Entonces se mide, sí, primero revisar la estructura anatómica externa del oído. El oído externo está bien, el tímpano está bien. A nivel del oído medio, los huesitos internos, martillo, yunque, estribo están bien, están transmitiendo información, están vibrando adecuadamente. Luego entonces miramos a ver si la información está siendo transmitida por el nervio auditivo, verificamos si está siendo transmitida y si llega hasta la corteza. Si llega a la corteza, entonces ahora miramos si esa información está siendo interpretada o no. Y ahí es donde tú me estás diciendo, sí, me está escuchando y me está interpretando. Entonces el problema no solo de la información que se recibe, sino de cómo respondo ante esa información. Los niños sí desarrollan lenguaje, pero a veces como terapeutas fracasamos es porque nos aburrimos muy rápido, porque yo no necesito que él me dé todas las frases ya, ni siquiera necesito que me dé todas las palabras ya, solo necesito que me dé una palabra en este instante, una, la que ustedes escojan, que pida agua, que pida algo de comer, o si quieren más complejo, que pida permiso. Y hay palabras que son sencillas. Agua es diferente a caminar. Y son procesos interpretativos diferentes. Caminar es una palabra mucho más compleja que agua, que comida, que hambre. Hambre es diferente a comer. Y entonces hay que ver cómo nos estamos comunicando también, qué tipo de palabras estamos utilizando. Tienen que ser regularmente, primero, sustantivos,
pueden utilizar adjetivos, posteriormente utilizar verbos, pero lo que no pueden es cansarse. Es decir, si escogieron una palabra, insistan, ¿cuánto tiempo? Un mes, 2 meses, 6 meses, un año, la que sea, el tiempo que sea, hasta que la palabra se complete, hasta que comprenda la palabra y hasta que la pueda producir, ya sea de forma verbal, a nivel de pictogramas, en forma de señales, en forma, es decir, el método que ustedes escojan. A veces necesitamos incluso equipos digitales para que nos responda. A veces ustedes utilizan historias, las pegan en la pared, o eventos y pegan en la pared, o acciones los pegan en la pared y permiten que el niño vaya y toque la figura. Y ese es un tipo de comunicación también. Les está señalando que quiere ir al baño, por ejemplo, porque tocó la figura del baño. Entonces, el tipo de lenguaje aumentativo nos están dando a entender que el niño tiene interpretación del lenguaje, que está entendiendo que usted va a comprender la intención que él tiene y hay un cierto nivel de complejidad, no es tan sencillo tampoco. Pero la producción de lenguaje verbal definitivamente es bien compleja y desarrollarla requiere tiempo y seguramente es uno de los elementos con más dificultades para eh, para lo que logran. O sea, es que ustedes como padres quieren que el niño salga leyendo ya y como profesores quieren que el niño salga hablando y dando discursos ya. Pues todos queremos eso, pero hay que construir paso a paso, hay que ir lento. Y a veces solo necesitamos una palabra o un par de palabras para que el niño comience a despegar. Yo he tenido niños que los padres me han dicho, el niño no habla, el niño parece mudo, no habla y creo que nunca va a hablar y ahora no tenemos cómo callarnos. O sea, sí se pueden. El problema es que hay que tener mucho tiempo. Y no le estoy hablando de procesos que han durado un mes o 2 meses, estoy hablando de procesos que pueden durar 2 o 3 años incluso. Son procesos complejos, bien adaptados. Hay que mirar el tipo de modelo de intervención que están utilizando, si están utilizando lenguaje, si están utilizando modelos conductuales, si están utilizando modelos TEACH, modelo ABA, si están utilizando qué tipo, floor time, no sé qué tipo de estrategia de intervención estén utilizando y eso interviene mucho en el resultado final, pero yo tengo que saber primero el diagnóstico de mi paciente, conocer qué es lo que está pasando, si el problema es de intención comunicativa, si es un problema anatómico, si es un problema de desconocimiento del lenguaje, si no logro comprender el significado de las palabras, y así mismo utilizan ustedes un modelo de intervención. O sea, si yo tengo la presión alta y me dan un acetaminofén, pues me están dando medicamento, pero no me sirve para nada. Tienen que dar un medicamento antihipertensivo para que yo pueda tener utilidad. Es decir, yo tengo que utilizar el modelo de intervención adecuado de acuerdo a la condición del paciente. Muchas de las diapositivas que voy a comenzar a pasar enseguida ya las hemos tocado, así que seguramente nos permite avanzar un poquito más rápido. El diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Una cosa es autismo y otra cosa es conducta autista. Es posible que tengamos niños con conductas autistas sin que sean autistas. Es posible que ustedes mismos, dentro de la neurotipicidad, no tengan algunas conductas autistas sin necesidad de que estén dentro del espectro. Algunos de ustedes, por ejemplo, pueden tener alteraciones sensoriales. Algunos de ustedes no les gusta algún alimento específico y eso es considerado una alteración sensorial y pudiera ser considerada una conducta autista sin necesidad de que sea autismo. O sea, una persona dentro de la neurotipicidad puede tener algunas alteraciones de tipo sensorial, por ejemplo, o conductas que puedan considerarse autistas sin necesidad de que sea autismo. Por eso cuando hablamos del espectro, hablamos de que, recuerda la imagen de la semana pasada, un espectro de colores, ahora también quiero decirles que ese espectro de colores tiene unas manifestaciones fenotípicas como las que tenemos acá. Hoy en día entendemos que el autismo tiene una base genética, es una condición de origen genético. Lo que pasa es que estamos por terminar de ensamblar el mapa genético, cuáles son los genes que están alterados y cuando se alteran, ¿qué ocurre? Cuando cada uno se altera, ¿qué ocurre? Y si hay combinación de esos genes, ¿qué ocurre? O sea, ese es el proceso en el que estamos. Pero es claro que el autismo tiene un origen de tipo genético y ese origen genético tiene unas manifestaciones fenotípicas diferentes en cada caso. Entonces tienen ustedes un niño, por ejemplo, que tiene mejor capacidad de comunicación verbal
otro que definitivamente no habla nada, uno que hace balanceo, uno que hace aleteo, otro que va al baño solo, otro que tiene buen nivel de lectura o de escritura, otro que definitivamente todavía no sabe ni siquiera agarrar el lápiz. O sea, los resultados fenotípicos dependen también de la alteración genotípica que tengamos. Hay muchos estudios que se pueden hacer previamente. Yo no comparto, y esta es una apreciación ya personal, no comparto con que el diagnóstico se haga sin haber hecho estudios médicos primero, estudios clínicos. No estoy de acuerdo, por ejemplo, creo que la Luz Estera me decía, vamos a llevar al niño al neuropsicólogo o al psicólogo. No estoy de acuerdo con que iniciemos por ahí. Neuropsicología y psicología tienen un papel fundamental, pero no es el momento, digamos que como sospecha diagnóstica magnífico, que intervengan, pero tenemos que revisar qué está pasando a nivel orgánico, a nivel químico, a nivel genético, a nivel metabólico. Hay muchas alteraciones de tipo metabólico que producen conductas autistas. Una alteración en el TSH en tiroides, por ejemplo, una alteración de función tiroidea produce conductas autistas. Una alteración en vitamina B12 produce conductas autistas. Alteración en hidroxivitamina D25 produce conductas autistas. Alteraciones genéticas producen conductas autistas. Una alteración morfológica a nivel cerebral produce conductas autistas. Entonces, primero yo tengo que entrar a investigar qué pasa con ese cerebro, organizar un, un- una tomografía, una resonancia. Eh, Tenemos acá una fMRI que además permite identificar los niveles de acción en diferentes campos cerebrales, los que estoy mencionando, Diana. Y les dejo en la diapositiva y en un escrito que les dejo también, se los menciono. Y esos que están en pantalla, mira, un fMRI permite medir los niveles de actividad y de riego sanguíneo que existen en cada una de las regiones. Ustedes tienen la oportunidad de estudiar el módulo, sí, el módulo pasado, la clase anterior, cuando les decía aprendan estos lóbulos, aprendan estas áreas. Esto es importante, porque cuando ustedes identifican hay una afectación en el área de Broca, hay una afectación en el área de Wernicke, ya ustedes saben que hay una afectación en el área comunicativa, ya sea de intención comunicativa o de recepción del lenguaje, porque tienen alteración en esas áreas. Por eso es importante que vayan conociendo cuáles son las áreas que están afectadas. Entonces acá, este estudio lo que pasa es que es costoso y no lo hacen tan frecuentemente las EPS, pero nos permite revisar con claridad cuáles son las áreas del cerebro que están claramente operativas. ¿Por qué? Porque nos permite identificar el flujo sanguíneo, nos permite revisar la oxigenación del cerebro en esa área, en las diferentes áreas cerebrales, y si hay alguna dificultad en alguna de ellas. Aquí hay otro estudio, que es el estudio de tractografía. O fíjense ustedes la imagen de la izquierda versus la imagen de la derecha, donde encontramos una mucha mayor densidad en la imagen de la derecha, significa que la comunicación se está produciendo de manera más eficiente. La imagen de la izquierda me está diciendo que tengo un cerebro operativo, pero que no está adecuadamente conectado. Es como que tú tienes en tu casa, tienes muchos cables, muchas conexiones eléctricas, pero no funcionan. Aquí a la derecha tenemos un estudio de cómo están operando esos tractos. Los tractos son las vías, como las calles, las carreteras, más bien las carreteras de comunicación que conectan unas áreas con otras. Una comunicación fluida, amplia, que tiene muchísima transmisión de información, que permite ver que hay interconexión entre los diferentes lóbulos. Eso es lo que estamos buscando a través de estas tractografías. También podemos tener un electroencefalograma para Diana y para todos los demás que están pendientes de los estudios que debemos organizar. Entonces, primero, una resonancia o una tomografía para descartar anomalías estructurales en el cerebro. Luego tenemos un electroencefalograma. El electroencefalograma es importante porque alrededor de un 20% de los niños con autismo hacen em, eventos epilépticos, no necesariamente permanentes, pueden ser por eventos. Entonces hay que revisar. Es necesario hacer el electroencefalograma, hay que revisar que no tengamos... Es que hay eventos epilépticos que no tienen manifestaciones físicas evidentes. No siempre un evento epiléptico incluye que el paciente caiga al piso y se convulsione. No es necesario. A veces el paciente se queda quieto, como inmóvil, como que usted dice, se fue de este planeta y está en otro planeta. Estamos hablando de un evento convulsivo. Ese es un evento convulsivo. Se llama crisis de ausencia. Y hay niños que hacen crisis de ausencia.
y está afectando en general el sistema eléctrico del cerebro. Entonces nos toca revisar a través del electroencefalograma cómo está ese cerebro. Mm, Este electroencefalograma también es un electroencefalograma Q que utiliza unos modelos matemáticos estadísticos en donde logramos con mayor precisión observar los eventos eléctricos de cada una de las áreas que estamos inspeccionando. Este es un estudio muy avanzado, no se necesita tener un estudio tan complejo, pero quiero decirles que existe y que la idea es que hacia el futuro también pueda llegar a ser parte del proceso diagnóstico. Por ahora nos quedamos con el electroencefalograma y hasta ahí vamos bien, por lo menos que le hagamos eso. Aquí hay un resumen de otro estudio que le haremos al niño que se llama potenciales evocados auditivos. Esto era lo que le refería hace un rato. Tenemos que mirar si la anatomía del oído está bien, si el nervio auditivo está transmitiendo información o no la está transmitiendo, a qué velocidad le está transmitiendo, cuál es la latencia, cuál es la intensidad que está recibiendo y, pues, es decir, si el nervio auditivo está recibiendo información, le está transmitiendo, está llegando a la corteza, pues lo que estamos entendiendo es o que no hay interpretación del sonido o que no hay respuesta a esa interpretación o que no le interesa interpretar el sonido que está recibiendo, la información que está recibiendo. Ya eso hace parte de otro proceso. Por ahora, con este estudio, que son los potenciales evocados, nos interesa ver si hay transmisión de información. Estudios genéticos que son fundamentales, son necesarios realmente, hay que hacerlos, hay que solicitarle a las EPS que le hagan los estudios genéticos a los niños. Son estudios costosos, pero son necesarios. Entonces, este es un ejemplo de algún resultado de los laboratorios que hacemos. Este es un GWAS, no es necesario hacer un GWAS tampoco. El que yo les voy a recomendar realmente es un microarray que hace una comparación de una base de datos. A ver, ya existe una base de datos de genes que intervienen en conductas autistas. Entonces hay un panel muy básico y hay un panel más avanzado. El panel básico es el GWAS, el que tenemos a la izquierda. Mira alrededor de 3.000 unidades de megas de pares de bases. Es muy corto. Mientras que el WES alcanza a 25.000 y analiza unas 70.000 variantes. Yo realmente les sugiero que utilicemos un estudio que van a conseguir con sus médicos que se llama el microarray. Este que está aquí al lado derecho es el que yo les recomiendo, el microarray. Es un estudio bastante amplio, muy completo. Hay que solicitarlo con la EPS, probablemente no lo ordene pediatría, tendrán que ordenarlo su genetista. Pero es un estudio que es absolutamente fundamental, que les permite eh, comparar a nuestro paciente con una base de datos internacional de genes que están participando en conductas autistas. Nos da mucha orientación, incluso si sale negativo, nos orienta también. Un estudio también un poco reciente, que es el estudio epigenético, es fundamental también para niños, ojalá con niños que tengan diagnóstico, porque nos ayuda a mirar todo lo que aparece en pantalla, aminoácidos, microbioma, minerales, antioxidantes, qué temas ambientales debemos evitar, si es alérgico a algo, qué es más benéfico para él en cuanto a alimentos, en cuanto a vitaminas, cuáles le son benéficas, cuáles no. Es un estudio muy completo, sobre todo para niños que, insisto, ya tienen un diagnóstico y que queremos organizarles un plan de intervención muy adecuado. Entonces, les dejo esta lámina aquí que nos les explica un poco acerca de cómo se hace el estudio epigenético. Hay un estudio muy reciente, que es el estudio FRAT, que es el estudio de detección de autoanticuerpos del receptor de folato. Es un estudio verdaderamente importante. Este estudio va a revolucionar el tratamiento del trastorno del espectro autista entre los próximos años. Lamentablemente no todos los laboratorios hacen este estudio FRAT. Está muy limitado en este momento, pero es un estudio que permite hacer intervención a través de ácido folínico y quiero de paso de una vez advertir que no hay que utilizar folatos, vitamina B9, en su forma
en su presentación comercial, porque al contrario complejiza, hace que el niño con autismo se ponga peor. Esto por efecto de que altera los receptores neurológicos de ácido folínico. El ácido folínico debe estar concentrado 3 veces en líquido cefalorraquídeo por una vez en sangre. Lo que se ha detectado ahora es que alrededor del 70% de niños con conductas autistas tienen deficiencia de ácido folínico a nivel cefalorraquídeo. Realmente es un estudio muy revolucionario, absolutamente necesario. Hay que, digamos, no es una prueba tamizaje, hay que tener unos criterios para ordenarlo, pero es un estudio que nos va a ayudar a resolver muchos casos de niños complejos con trastorno de espectro autista que los pueden llevar a a una muchísimo mejor calidad de vida. Es fundamental, pero no tenemos disponible ese estudio en Colombia todavía. Y como diagnósticos diferenciales, no confundir autismo con síndrome de Rett. Yo les dejo en las imágenes y al lado derecho de la pantalla, aquí en el cuadro, encuentran unas características físicas. No todas las conductas autistas significan autismo. Una cosa es trastorno del espectro autista, otra cosa es síndrome de Rett, por ejemplo. En la imagen de fondo de pantalla encuentran la característica morfológica fenotípica de una niña en este caso, positiva para síndrome de Rett. Y como les digo, al lado derecho las características que le acompañan. En los niños que tienen esta característica morfológica, miren bien las orejas, la implantación de las orejas, los pabellones anchos, muy anchos, la forma de la cara alargada, estrecha, esas orejitas así que se ven muy prominentes. La mandíbula, observen la forma de la mandíbula, tienen dificultades auditivas, vienen con hiperlaxitud articular, parecen niños elásticos, ¿sí? Regularmente vienen con pie plano. Hay que descartar síndrome de X frágil porque puede estar confundiéndose también con trastorno del espectro autista. Entonces, esto también, por eso es importante el estudio genético. Este estudio, este diagnóstico que es el síndrome de Angelman. Nuevamente, miren las caras, la morfología, es muy similar. Miren el aplanamiento del cráneo. Observen el tono de piel, que regularmente es más claro que el resto de la familia. Los ojos están un poco hundidos. Miren la forma de la boca, la forma de la lengua, la barbilla. Entonces, a veces encontramos que hay diagnósticos de autismo y realmente es un síndrome de Angelman el que tenemos al frente. Eso cambia, como les digo, la intervención terapéutica. Este otro paciente es un síndrome de Williams. Miren la forma de los ojos especialmente. Los ojos un poco mm, ojos grandes en comparación con el resto de la bóveda craneal. Los pliegues de los epicantos, miren, parece abajo, parece que tuviera ojeras. La nariz tiende a ser más puntiaguda con una mandíbula pequeña, los cuellos son cortos, las orejas son más puntiagudas, entonces también tiende a confundirse el síndrome de Williams con trastorno del espectro autista y esto pues tiene que ver con fallas en el proceso diagnóstico. Ahora les estoy dejando acá, dentro de esta lista, de características de comorbilidades. Una comorbilidad no significa que hace parte del trastorno principal. Una comorbilidad es algo que acompaña, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos hace un rato de trastornos del lenguaje, el TDAH que está altamente en comorbilidad con autismo hasta alrededor de un 60% y hay que tratar aparte el TDAH y aparte el TEA. Si logramos nosotros en estos pacientes controlar el TDAH, nos va a rendir muchísimo la parte terapéutica, la parte académica y la progresión del niño va a ser asombrosa, pero hay que primero controlar el TDAH. Hay niños que ya hacen desde pequeñitos, desde edades muy pequeñas, 4 o 5 años, están haciendo trastorno de ansiedad asociado a TDAH. Y yo sé que aquí podemos tener inconveniente con lo que digo, porque sé que en la literatura no aparece ese trastorno de ansiedad asociado a niños, pero es que uno en la práctica sí lo ve, por eso lo menciono. El mismo paquete de genes que actúa en autismo es el paquete de genes que actúa en TDAH y que actúa en esquizofrenia. Una cosa es esquizofrenia y otra cosa es trastorno de la personalidad esquizoide. Es importante que profundicen en ese tema, entonces son cosas diferentes, esquizofrenia y un trastorno esquizoide. Niños con autismo hacen trastornos de procesamiento sensorial, trastorno de la personalidad esquizoide.
Trastornos metabólicos, muchísimos. Entonces, también la respuesta para Diana, tenemos que hacer, y para todos, tenemos que hacer pruebas metabólicas. Hay que hacer un ionograma, sodio, calcio, potasio, bicarbonato. Es importante. También para mirar a ver cómo estamos. Ya les mencioné vitamina B12, hidroxivitamina D25. Hay que ver intoxicaciones por metales pesados. Entonces, son cosas que van como ahí pegaditas al autismo, que si nosotros las vamos resolviendo individualmente, si logramos mejorar la sensorialidad del niño, si mejoramos la forma en la forma en la que come, la forma en la que interpreta los sonidos, la forma en la que soporta ciertas texturas, si mejoramos su ansiedad, si mejoramos su TDAH, es decir, fíjense cómo vamos paso a paso mejorando algunas de las características, porque es que una cosa es un TDAH y otra cosa es autismo, otra cosa diferente es un trastorno de ansiedad, otra cosa es un trastorno de procesamiento sensorial. Hacen parte de la mayoría de los casos de autismo, sí, pero no necesariamente son marcadores, insisto, hago el estándar para que nos den el diagnóstico de autismo. Entonces, sí depende de que vayamos identificando cuáles son las cosas que acompañan a nuestro paciente con autismo para irlas resolviendo una a una y luego entonces seguramente vamos teniendo una excelente progresión. Para la próxima clase les hablaré sobre las bases neurobiológicas del autismo, volveremos a tocar un poco acerca de la genética y les daré otras recomendaciones adicionales. En el grupo de WhatsApp, que ya quedó, no, perdóname, en el grupo de Telegram, que ya quedó abierto, pueden escribir sus preguntas, que durante el transcurso de la semana las vamos resolviendo. Si alguien tiene alguna duda, no hay ningún problema, escríbanla ahí. Me perdonan si no les respondo inmediatamente, porque probablemente sea en alguna cosa, pero enseguida yo tomo el teléfono y reviso el grupo y encuentro que hay alguna inquietud, la vamos resolviendo. No, no hay problema con que me presenten casos. A mí no me molesta que no, que aquí durante la clase presenten casos, porque es que es a partir de los casos reales que nosotros podemos avanzar, así que no hay ningún inconveniente. ¿Quién no está en el grupo? Entonces, la persona que dice que no estás en el grupo, ¿estás en el grupo de WhatsApp o no? Y entonces, ¿cómo estás acá? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo haces para saber que tenemos clase? Ok, entonces con ella te vamos a enviar el link del grupo de autismo. Ok. Um, ¿En qué grupo estás tú? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, listo. Entonces, quedamos así para la próxima semana, bases neurobiológicas del autismo. Que descansen, Valentina. Ok, listo, perfecto. Valentina, te enviaremos información. Chao, juiciosos, que descansen. Espera un segundo. Gracias, profe. Eh, espera un segundo. Juliet, ¿estás en grupo de WhatsApp? Gracias, feliz noche, profe. Chao, que pasen bien.